Bienvenidos a cada uno de ustedes, les damos una cordial bienvenida a un estudio más de este día martes y quisiéramos tener este estudio importante para el día de hoy y que ustedes sean parte de este estudio, nos acompañen en este momento. Vamos a comunicarnos con nuestro Creador y quisiéramos que ahí donde ustedes están también lo hagan. Vamos a orar. Padre amado que esté en los cielos, le pedimos su ayuda, sea usted quien nos dirige, sea usted quien haga la obra, solamente usted. Maravilloso sea su nombre, abra los corazones de sus hijos y que esta verdad sea grabada en ellos hasta que usted venga por segunda vez. Le pedimos en la justicia perfecta de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, tenemos entonces para esta mañana el título Aún los mayores pecados. Aún los mayores pecados vendrán a memoria de alguna manera cuando Cristo venga por segunda vez. Dice, ¿de qué pecados es Babilonia particularmente culpable? ¿Cuáles son los pecados mayores o más grandes por la cual Babilonia será culpable? En el libro de Daniel capítulo 7, el verso 25 dice algo interesante. Daniel capítulo 7 y vamos a leer el verso 25, ¿sí? El texto es claro y dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará la ley y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y tratará o pensará de cambiar los tiempos y la ley. Ha logrado hacer de la ley un objeto de menos importancia. El sistema que gobierna Babilonia ha hecho de la ley un punto de quiebre para el cristianismo. Y se lo ha dado como algo que no sirve y prácticamente se ha echado por tierra. Pero llegará un momento en que este sistema haga de lo peor que pueda existir cuando obligue a un pueblo a pisotear este mandamiento o la ley de Dios y será culpable de todos ellos. Entonces, dice el testimonio que se encuentra en el conflicto de los siglos en la página 64. El papado intentó alterar la ley de Dios. El segundo mandamiento que prohíbe el culto de las imágenes ha sido borrado de la ley. Y el cuarto mandamiento ha sido adulterado de manera que autorice la observancia del primer día en lugar del séptimo día como día de reposo. Lo que ha hecho Satanás es de quitar el segundo mandamiento y adulterar el cuarto mandamiento. Su atrevimiento por lo que ha hecho es terrible en gran manera. Dice también la página 64, hemos leído Conflicto de los siglos, página 499. Ahora vamos a leer la página 64. En el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado. La Inquisición. El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos, mientras que invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que llevaba apunte de sus malvados decretos y escribía la historia de hechos por los demás horrorosos para ser presentados a la vista de los hombres. Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos, de acuerdo a Apocalipsis 17:6. Los cuerpos mutilados de los millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata. El papado había llegado a ejercer su despotismo sobre el mundo. Reyes y emperadores acataban los decretos del pontífice romano. El destino de los hombres en este tiempo y para la eternidad parecía depender de su albedrío. Por centenares de años las doctrinas de Roma habían sido exentas implícitamente recibidas. Sus ritos cumplidos con reverencia, observadas sus filas,
Por la generalidad, su clero era el colmado de honores y sostenido con liberalidad. Nunca desde entonces ha alcanzado Roma tan grande dignidad, magnificencia ni poder. Hermanos, si damos una miradita a la edad más oscura que representa el papado, encontraremos las grandes y terribles amenazas que recibió el pueblo de Dios y cómo los que fueron encontrados, capturados, llevaron una terrible persecución por parte del gobierno papal. Este gobierno que ha subsistido por las edades con los engaños y las mentiras. Ha llegado a tener influencia en el mundo anticristiano, porque los ha aceptado con su religión barata, con sus creencias y adoración a dioses falsos. Es la religión que acepta a toda clase de personas que practican algún tipo de espiritismo, brujería o como quieran ustedes reconocerlo. No importa cómo seas, no importa, aun cuando no quieras dejar tu pecado, puedes venir y ser parte de esta congregación, parecieran decir ellos. Es así como el espíritu de profecía lo presenta, cómo ha hecho de la vida de muchos seres humanos y les ha convertido pues para que en ese tiempo sean mártires, o ha producido un martirio en ellos en el sentido de una gran persecución que se ha dado para ese tiempo. Y es por eso que el espíritu de profecía lo determina, que el papado había llegado a ejercer su despotismo sobre el mundo. Reyes y emperadores acataban los decretos del pontífice romano, ¿sí? Era ley para esa época. Se le podía escuchar a él como la única ley, como si fuera la voz de Dios. Y aún los reyes, los reyes más grandes del mundo, han podido obedecerla. Es un atrevimiento total de parte del hombre de pecado. ¿De qué pecados es Babilonia particularmente culpable? De cambiar los tiempos y la ley, ¿sí? De cambiar los tiempos y la ley. Cambiar la ley de Dios es ofender el nombre de Dios. Cambiar la ley de Dios es golpear a quien te ha dado la vida. Eso es lo que hizo la Iglesia Católica Romana. Es terrible decirlo. Hay gente muy sincera y muy humilde dentro de la Iglesia Católica. Pero si no reconocen a Cristo como su único Salvador personal, y quien salva los pecados y no el hombre, entonces estarán en difíciles problemas. Les invito a escudriñar antes que sea demasiado tarde. Dice, hermanos, una segunda pregunta. ¿Cuán exento fue el periodo específico de persecución religiosa bajo la supremacía de Roma? ¿Cuán extenso fue el periodo específico de persecución religiosa bajo la supremacía de Roma? Apocalipsis, el capítulo 12, verso 6, nos da un relato de cómo Satanás utilizaba a un poder dominante en esta tierra para perseguir a diestra y siniestra al pueblo escogido del Señor. Es triste recordar que muchos de ellos fueron martirizados, fueron sacrificados y llevados a la hoguera. Dice el verso 6. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. 1260 días de persecución dada por este poder malévolo que representa Roma. 1260 años de persecución.
fueron llevados al desierto, donde no tenían abrigo, alimento. Y Satanás se regocijaba porque creía estar acabando con el cristianismo. 1260 días de mucha locura por parte de ellos, porque tenían los instrumentos más satánicos para hacer que los cristianos se arrepintieran de no seguir la fe viva, la fe que corresponde a nuestro Señor Jesús. Dice también, hermanos, en el verso 13 y 14 del mismo libro de Apocalipsis: y cuando vio al dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Lo mismo que corresponde a 1260 días. Recibió alas de águila. Corresponde lo que el Señor hizo por esta iglesia de llevarle al desierto. Fueron escondidos, esparcidos como fieras salvajes, perseguidas por sus perseguidores hambrientos y sed de venganza. Fue terrible lo que sucedía para esa época. Y no es que se ha terminado, volverá a suceder. Estamos hablando también para un tiempo futuro. Volverá a suceder. No crean que esto ha calmado. Solo que está dormido el enemigo en su sentido humano, pero en el sentido espiritual está trabajando duro para que comience nuevamente una gran persecución. Dice, hermanos, también en el capítulo vamos a buscar el libro de Apocalipsis, capítulo 13, 7 y 5. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Aparentemente los está venciendo, los está llevando a una desesperación y pareciera que ya no hay esperanza para ellos. Pero existe todavía esa pequeña esperanza que se está terminando en el olvido, se está yendo prácticamente ha quedado en la nada. Pero existe esa posibilidad de que si uno cree, será solventado, será ayudado. Dice el Espíritu de Profecía, El conflicto de los siglos, página 309. Los 42 meses y los 2260 días designan el mismo plazo, o sea, el tiempo durante el cual la Iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la opresión de Roma. Los 1260 años de dominio temporal del Papa comenzaron en el año 538 después de Cristo y debían terminar en 1798. En dicha fecha entró en Roma un ejército francés que tomó preso al Papa, el cual murió en el destierro, a pesar de haberse elegido un nuevo Papa al poco tiempo. La jerarquía pontificia no volvió a alcanzar el esplendor y el poderío que antes tuviera. El conocido Napoleón Bonaparte tenía su ejército bajo el mando de Berthier, un general despiadado que tomó como preso al papado y los llevaron hasta Francia y allí murió.
se cumplió la profecía, que tenía que ser herido hasta un cierto tiempo. Las profecías que presenta Apocalipsis para este tiempo se han cumplido al pie de la letra y se están cumpliendo todavía. Necesitamos estudiar más y entender que todo se cumplirá a su tiempo, a su debido tiempo, como exige el reloj profético. Y es por eso que les invitamos a escudriñar antes que Cristo venga, antes que alguien tome tu corona. Mis queridos hermanos, dice la pregunta: ¿cuán exento o extenso fue el periodo específico de persecución religiosa bajo la supremacía de Roma? 1260 días de persecución. 1260 días o 1260 años de persecución, ¿sí? Literalmente años, no días. Ese fue el tiempo que Roma persiguió al cristianismo. Hoy por hoy tiene como nombre Iglesia Católica, pero también lleva como apelativo Iglesia Romana. Si ustedes son parte de esa iglesia, si ustedes son parte de ese movimiento, ¿qué tienen que hacer? Investigar lo que hizo y luego tomar una decisión. Luego sellar su pacto con el Señor y pertenecer a un verdadero movimiento, quien les llevará a la luz. Entonces, mis queridos hermanos, quiero terminar leyendo Números 14:34 para definir día por año, sabiendo que la Biblia habla proféticamente y que cuando dice 1260 años, está hablando, o 1260 días, está hablando de 1260 años. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a lecturar. Dice: conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Entonces, ahí hace mención del día por año. Cuando hablamos de días, hablamos de años. 1260 años literales. Fue perseguida la iglesia del Señor, y es por eso que necesitamos comprender cada día más a cabalidad. Que Dios los bendiga en esta oportunidad. Un abrazo para cada uno de ustedes. Nos vemos en un próximo video el día de mañana. Bendiciones.